humilde que se acerca al Señor es bienvenido. Todo soberbio es resistido. Porque Dios mira de lejos al altivo, mas atiende a los humildes. Señoras y señores, damas y caballeros, queridos hermanos en la fe y hermanas, estamos aquí para compartir la quinta parte de una serie de mensajes que tienen que ver con la guerra espiritual que viven los creyentes y con la armadura de Dios que deben de ponerse para enfrentar esa batalla. Y este pasaje que está en Efesios en el capítulo 6, que ya hemos venido repitiendo semana a semana, tiene algo muy importante cuando comienza. Dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, pero no tenemos lucha contra carne y sangre. Y hay una versión por ahí que dice no solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si están en las regiones celestes, ¿cómo es que se introducen al mundo y nos ofrecen resistencia? ¿O cómo es que las obras de ellos aparecen en un mundo visible? En realidad, más que los demonios o los poderes espirituales haciendo esas cosas, son los seres humanos. Los seres humanos que de alguna manera se descuidan o desconocen esta realidad y vienen a ser títeres o vienen a ser soldados o vienen a ser esclavos de esos poderes de las tinieblas. Entonces, las personas son las herramientas, las armas que el enemigo usa para introducirse en el mundo y a través del engaño y de las mentiras llevan a esas personas a cometer actos o a hacer hechos que perjudican a la creación de Dios. Hay gente que hace mucho mal, lamentablemente. Pero Dios dice, miren, ustedes luchen contra los poderes que usan esas personas, porque yo amo a esas personas, aunque son instrumentos del mal. De la misma manera Dios, cuando nos sometemos voluntariamente a su señorío, Él nos usa para hacer las obras de Él y bendecir y favorecer a las personas, a la sociedad, a la nación, a la fábrica, a la familia. Por eso, cuando los cristianos o los que se presumen de ser cristianos no están haciendo las obras de Dios y hacen otras obras, probablemente, aunque tengan la camiseta de cristianos, o no lo son, o están siendo engañados y haciéndole changas al enemigo. ¿Y cuántos de esos hay? Lamentablemente muchos. Al diablo no le preocupa que tú digas amén, aleluya, y toda esa subcultura cristiana, evangélica muchas veces, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es cáscara de ajo para el enemigo, eso no lo asusta. A él le asusta cuando tú te sometes bajo la poderosa mano de tu Dios, cuando estás en armonía con su voluntad, cuando le amas, le sirves con gozo, cuando Él no puede usarte a ti, ahí entonces Él se levanta y dice, hay que pararlo a este. Y para eso, para que Dios nos use y vivamos una vida conforme a su voluntad, tenemos que usar de toda la armadura de Dios. Además de todos los consejos que viene hablando antes el apóstol Pablo a los Efesios. Porque también hay que leer lo anterior. Porque cuando va a introducirse en el tema de la armadura de Dios, dice por lo demás. O sea, como fin, para que todo tenga un buen fin y para que Dios los use y venzan no solamente al enemigo para que no los use, sino que a medida que avanzan y él trata de detenerlo, lo vuelvan a vencer, entonces hay que usar la armadura de Dios. Y hemos hablado de casi todas las piezas de la armadura de Dios. Y hoy vamos a hablar, ¿a qué no sabe qué? Vamos a hablar del yelmo de la salvación. Note usted en las Escrituras, en Efesios capítulo 6,
verso 17, y vamos a leer también el 18. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dos cosas se nos habla aquí: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y después te dice cómo hacerlo: orando. Dice, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Ahora, no solamente la oración es algo separado de la armadura de Dios, sino que es parte vital para ponernos las piezas de esa armadura. Vamos puntualmente a tomar el yelmo de la salvación. Dice, tomad el yelmo, el casco. Literalmente en el original dice el cerco de la cabeza. La palabra ahí es peri, que viene de alrededor, como peritoneo, peritonitis, por ejemplo. Peri, que es alrededor, y kefalaya, que significa cabeza. La protección alrededor de la cabeza, y se traduce al español como yelmo o casco de la salvación. Kefalaya viene de la misma raíz de la palabra encefalea, que todo tiene que ver con la cabeza. Ahora, encefalograma, por ejemplo. Y, amados y mis queridos amigos, esta es un área muy, pero muy importante. De las áreas más importantes para la supervivencia del cuerpo es que no haya golpes ni heridas en la cabeza. Mire, una venita nomás que se le reviente ahí, Dios nos guarde, cualquier cosita que produzca un derrame cerebral, a usted lo puede matar. Y un vaso capilar, una venita ahí, puede ser como... un vaso capilar viene a ser como un cabello. Imagínese, un golpe o lo que sea, cualquier fractura que se haga, no necesita un golpe tan fuerte, puede traerle consecuencias de su propia vida o cuando vuelva a la realidad quedar medio torcido. ¿Por qué? Porque la cabeza es un lugar muy importante, es el computador para que funcione todo el cuerpo. Todo el cuerpo después va a obedecer las órdenes que hay en la cabeza. Y así como pasa en lo natural, pasa también en lo espiritual. Cualquier cosa que no ande bien en la cabecita mentalmente, supongamos que físicamente está bien, pero mentalmente el computador está con el software desconfigurado, ya no anda bien todo lo demás del cuerpo. Y Dios no nos puede usar, lamentablemente. Ustedes han visto las personas que tienen distorsiones mentales, problemas en la mente, que la persona queda inutilizada. No solamente esa persona sufre, padece, no puede cumplir los planes de Dios, no vive una vida normal, sino que se transforma en un problema o hasta en un peligro para la familia y para la sociedad. Y lo peor de todo es que la persona no lo entiende. Actúa así como mal, como enajenada, y no se da cuenta lo mal que está haciendo. Imagínese. Y la mayoría de estas perturbaciones mentales, si bien hay algunas que vienen por problemas químicos, la mayoría de estas perturbaciones mentales obedece a procesos errados de pensar. Y no estamos exentos los cristianos. Hay muchos hijos de Dios de buen corazón y que quieren hacer las cosas bien, pero tienen conceptos mentales equivocados, procesos mentales que son erróneos, porque no están ensayados, disciplinados en comparar eso que están pensando, a ver de qué fuente viene, cómo explicártelo.
Si en tu mente se te pone la cabeza, como le pasó a David, el hombre con el corazón conforme al de Dios, repito, el hombre con el corazón conforme al de Dios, repito, el hombre con el corazón conforme al de Dios. Usted puede tener un buen corazón, pero si acá algo no está funcionando bien, aunque usted sea de buen corazón o de buen sentimiento, de buenas intenciones, su cuerpo va a estar haciendo cosas que no debe. David, el hombre con el corazón conforme al de Dios, comenzó a pensar mal y a poner la mirada en una mujer que no era la de él. Y el proceso del pensamiento lo llevó a adulterar y después a matar al marido para tapar el adulterio. O sea, el hombre con el corazón conforme al de Dios se durmió, no se puso el casco de la salvación, se levantó de la siesta, comió como un rey, descansó, tenía la mente ociosa, se olvidó de ponerse el casco de la salvación y el diablo le sembró un pensamiento que no solamente mató a un guardaespaldas de él, a un hombre fiel como Urías, rompió con el pacto con su Dios, le falló a Dios sobre todas las cosas, perdió su dignidad, trajo castigo y maldición sobre su familia, todo eso por un proceso mental errado. No, pero yo lo siento, a mí me parece que yo me equivoqué acá y que la mujer de Dios era aquella. Déjate de cosas raras. Estás pensando mal. Acá no se trata de que me gusta, que no me gusta, que hice, que no. Acá se trata de que ese pensamiento no lo pone el Señor. Aunque ese pensamiento sea en primera persona, el diablo te está inspirando a pensar erróneamente. Ponte el casco de la salvación. Ponte el yelmo de la salvación. Y ya vamos a hablar cómo lo hacemos. Pero lo cierto es que no puedes dejar de estar sin el yelmo de la salvación, porque diariamente el diablo va a buscar la oportunidad para poner cualquier pensamiento erróneo para que tú lo desarrolles, lo alimentes, lo lleves a la práctica y embromes tu vida, le seas infiel a Dios y le hagas la vida cuadrito a los demás. Por eso es tan importante cuidar la mente. Presta atención a lo que te voy a decir. Todo lo que tú ves, todas las guerras, todos los asesinatos, los homicidios, los crímenes, los robos, todo eso es consecuencia en la humanidad del pecado del primer hombre y de la primera mujer. ¿Sabe cómo comenzó todo este desastre que vive la humanidad? Muerte, dolor, tristeza, infidelidad, idolatría, brujería, todos los pecados habidos y por haber, todas las distorsiones que hay en la humanidad, todos los sepelios que han habido desde que el hombre está en la tierra hasta el día de hoy, todas las guerras que han habido, todas las falsas religiones que se han inventado, el ateísmo, los abortos, todo eso parte del pecado del primer hombre y de la primera mujer. Y el pecado del primer hombre y la primera mujer, ¿cómo comenzó? Con un pensamiento en la mente de Eva. Y este fue el pensamiento: ¿con qué Dios ha dicho que si comen de ese árbol no va a pasar nada? Todo comenzó con un pensamiento. Millones de demonios antes eran ángeles perfectos y en gloria y alababan y adoraban a Dios. Y por un pensamiento que Satanás sembró en la mente, en el entendimiento de ángeles perfectos, se rebelaron contra el Creador. ¿Se dan cuenta de eso? Si será importante el pensamiento, todo comenzó
con un pensamiento. Todos los desastres de tu vida comenzaron con un pensamiento. Un pensamiento errado. Un pensamiento cuya fuente no fue Dios. Un pensamiento que no lo estimaste a la luz de la verdad de Dios. Todo comenzó con un pensamiento, te lo digo. Usted no sabe, pastor, cómo me ha ido con este hombre. Usted no sabe todo lo que me ha hecho. Pero todo comenzó con un pensamiento de que ese hombre podría ser tu marido. O tu compañero, como dicen ahora. Tu concubino. O el padre de tus hijos. Todos los adulterios han comenzado con un pensamiento. Si estás en la cárcel, si has perdido tu familia, si has cometido errores de los cuales te arrepienten, todo comenzó con un pensamiento errado, que lo llevaste a cabo. Al fin y al cabo, no te pusiste el yelmo de la salvación. Por eso es tan importante proteger la cabecita y todos los días exponerlo a la palabra de Dios. Toda obra humana, primeramente, es un pensamiento. Así que cuidar nuestra cabeza es un tema de alta prioridad en la guerra espiritual. Y para que haya una vida sana y productiva en nuestros hechos, tiene que haber una mente sana. Y para que exista una mente sana, debe de tener la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Continuamente. Y tienes que defenderte de la influencia, de la inspiración que te pone el enemigo, con pensamientos que pueden ser muy lógicos, muy reales, pero que no provienen de Dios. Yo les voy a contar algo hoy. En lugar de la vida ajena, voy a hablar de mi vida. Yo recuerdo que cuando recién vine a los caminos de Dios, ¿saben qué pasó? Yo había creído con tanta alegría. Se había hecho la paz entre el Dios Todopoderoso y este simple pedazo de terrón arrancado del interior del Uruguay en un pueblito de unas poquitas casas alrededor de una ruta. Ahí llegó la palabra de Dios a mi vida. Escuela de campaña, vida sana de campo, mis compañeros, otros gauchitos del pequeño pueblito, allí llegó el Evangelio a mi vida. Me transformó, me cambió. Yo no veía la hora, en esos tiempos, en los años 80, de sintonizar alguna radio en la madrugada que se predicara la palabra de Dios. Comía la palabra de Dios. Pero en un momento comenzó a haber en mí la duda de si yo era un hijo de Dios o no, si era salvo o no. Entonces entré en un ciclo de que cualquiera que predicara el Evangelio a los que por primera vez escuchaban, ahí me entregaba yo a Cristo de nuevo. Era de no parar. No sé cuántas veces me entregué a Jesús, porque yo no tenía la certeza de la salvación. Yo quería sentir algo. No había pasado así al principio. Había creído como un niño. De hecho, era un adolescente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la duda comenzó a entrar en mi vida. Yo no sabía esta verdad que te estoy diciendo ahora. Pensamientos de duda. Así que ¿con qué? Que tú crees que Jesús resucitó de los muertos y que ahora está en tu corazón, que es el Señor de tu vida. ¿Con qué Dios te ha dicho que eres salvo? Mira lo que hiciste, mira lo que fallaste, mira que tú no has hecho esto. Tú no, pero ¿a dónde vas a ir al cielo? ¿A qué cielo vas tú, mi querido? Y comenzó a haber en mí dudas y me comencé a apagar, a perder la alegría y el gozo. Y empecé a obedecer a esos pensamientos que me fueron convenciendo. Lo otro que me comenzó a pasar es que yo empecé a perder el gozo de la salvación.
de ser un hijo de Dios, saber que mi Padre está conmigo, que mi Jesús me guía paso a paso cada día, de que Él es mi maestro y yo su discípulo. Comencé a debilitarme y me empecé a afligir. Y andaba angustiado y a veces no sabía ni por qué andaba angustiado. Tenía un nudo en la garganta, de un lado para otro, cabizbajo, como oprimido. Hasta que un día entendí un pasaje de las Escrituras que están en el libro de Colosenses. El apóstol Pablo le escribió a los Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Y yo te lo voy a compartir para que tú veas la importancia que tiene tener el yelmo de la salvación, que no es otra cosa que orando tener la plena convicción de la identidad que yo tengo al ser un hijo de Dios, la autoridad que yo tengo en ser un hijo de Dios, de que he sido libre de los poderes de las tinieblas y que ahora soy su hijo. Escucha atentamente, este es un ejemplo, pero hay muchos que tú puedes corroborar contigo mismo, que son cosas que te traen temor, miedo, ansiedad, dudas, preocupación. Todo eso nunca provino de Dios. Yo te voy a decir mi historia, pero tú aplícala a la tuya. Todas esas cosas que tú estás pasando, la culpa no está afuera. Son cosas que han entrado en tu mente. Usted me dice, pastor, pero entonces yo estoy loco. Bueno, yo no digo que estés loco, pero un poquito quizás. A los ojos del Señor estás pensando locuras sin ser loco. Cuidado, no sigas pensando locuras porque vas a quedar. Cuídate. Para eso este mensaje. Date por contento que estás escuchando la palabra de Dios ahora. Ahora, escucha bien. El pasaje de Colosenses dice, el apóstol Pablo dice, con gozo dando gracias a Dios. Nosotros, dice, con gozo andamos dando gracias a Dios. Miren, note cómo empieza. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Quién tiene herencia? Los hijos. Yo no heredo del vecino, heredo de mis padres. Y mis hijos heredarán de mí. No mucho, pero algo van a heredar, aunque sea los escarpines. Con gozo dando gracia que Dios nos hizo aptos. ¿Por qué nos hizo aptos? Porque nos hizo sus hijos. Y al ser hijos, estamos aptos para recibir una herencia. Dice, con todos los demás santos, con todos los demás hijos de Él, que son apartados. Eso significa santos. Nosotros pensamos que los santos es un muñeco ahí de palo, de yeso, que tiene cara de circunstancia y que es un santo. No, los santos son aquellos que son llamados y apartados para Dios. Eso significa, es la palabra agios en el original griego. Dice, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Nota que el pasaje une el gozo con la liberación. ¿Cómo no vas a estar gozoso si te ha librado de las potestades de las tinieblas? ¿Cómo no vas a estar gozoso si te ha trasladado al reino de su amado Hijo? ¿Cómo no vas a estar gozoso si tus pecados han sido perdonados? Si Él te ha comprado, si ahora eres de Él. Esto es flor de noticia. Pero ¿por qué no tenemos gozo? Porque el diablo nos pone estos pensamientos. ¿Qué vas a hacer, hijo, tú? Así como sos tú. Serás hijo de Buda, pero hijo de Dios no. Y vienen pensamientos y cosas angustiantes. Dice, eso se te pasa por esto, por lo otro, por aquello. Pero si mis pecados han sido perdonados, ¿cómo voy a estar torturándome con el pasado, aunque hayan consecuencias negativas? ¿Cómo no me puedo perdonar a mí mismo si Dios ya me ha perdonado? ¿Cómo voy a estar angustiado si ya he sido liberado? La clave está acá. Si yo creo a Dios,
o le creo al enemigo? Para no creerle al enemigo tengo que tener el yelmo de la salvación. Orando, Señor, asumo en mi mente y en mis pensamientos que he sido librado de las potestades de las tinieblas, que estoy preparado para recibir una herencia porque soy tu hijo. Estoy preparado, Señor, porque yo ya sé que soy tuyo, te pertenezco. Toda mi vida te pertenece. Ahora ya no vivo para mí, sino para ti. Por tanto, yo reprendo esos pensamientos. ¿Y cómo los reprendo? ¿Cómo esos pensamientos rebotan en mi yelmo? Vete, Satanás, porque está escrito. ¿Se acuerda nuestro Señor en el desierto? Así que tú eres hijo de Dios. ¿Con qué tú eres hijo de Dios? Pero el Señor llevaba el casco. Se fue al desierto con el casco abajo del brazo y allá se lo puso. Y cuando vino el enemigo, dijo, vete, Satanás, porque estás poniendo la mira en las cosas que miran los seres humanos. Me estás haciendo poner la mira en que tengo hambre. Es que esas piedras las puedo convertir en pan. No, diablito. Vete delante de mí. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor no solamente le puso los tapones al diablo ahí con el yelmo de la salvación, no dejó que sus pensamientos llegaran a su mente, sino que atacó con la palabra de Dios. Por eso el yelmo y la palabra van de la mano. No solamente resistimos, estamos preparados para resistir al diablo con esos pensamientos en nuestra mente, sino que atacamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso el salmista decía que nunca falte la palabra de verdad en mi boca. La espada del Espíritu es esa palabra que nosotros conocemos de la Biblia y que en un momento lo tenemos ahí, el Espíritu Santo viene a nosotros y saca de nuestra mente y nuestro corazón esa palabra y la hacemos viva y eficaz. Quizás es conocimiento que leímos al leer la Biblia, quedó en nosotros, pero se hace viva. La trae a luz en el mismo momento. Habían dos espadas que usaban los soldados, una más larga y otra más corta. Para la lucha cercana, cuerpo a cuerpo, usaban una espada más pequeña. Por tanto, el soldado no solamente se defendía con el yelmo, sino que también atacaba con la espada. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, y atáquenlo con la palabra de Dios que va a huir de ustedes. Ahora, vamos con el final. Si el creyente no tiene el yelmo de la salvación, esos pensamientos permean y cautivan la mente con pensamientos diabólicos. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? El gozo se va. Hay una relación muy cercana entre el gozo y la liberación que Dios te ha dado. Dios te ha dado liberación y eso es motivo de gozo. Los judíos en Babilonia, cautivos, sabían de esta relación. Y ellos dijeron en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Note bien, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas Jehová ha hecho con nosotros. Estaremos alegres con la liberación. Pero ahora ya hemos sido libres de las potestades de las tinieblas. No, espere, ¿cómo que eso que me va a atemorizar, a afligir, a angustiar, a entristecer y deprimir? ¡Parate, diablo! ¿Qué te crees? Hueste de maldad. Anda, potestad de las tinieblas. ¿A quién le has ganado tú? ¡Ey, gobernador! Serás gobernador para las tinieblas, pero yo estoy en la luz. Y he sido libre de la potestad de las tinieblas, por tanto no hay temor que toque mi mente.
No hay angustia, no hay aflicción, no hay depresión. ¿Cómo que depresión? Tu abuela. Bueno, no sé si el diablo tiene abuela, pero algo así. El casco no solo protegía de los dardos, de los ataques a la cabeza, sino que el casco también llevaba identificaciones para que en la guerra se supiera quién era del enemigo y quién era amigo, cuál era uno de los nuestros y cuál era del enemigo. Y esto es muy importante, mis queridos, porque también cuando nos ponemos el casco de la salvación, hacemos la diferencia entre los salvos y los no salvos. El salvo responde con el casco de la salvación de Dios. La persona que no es salva apela a un casco falso. Se trata de proteger la cabeza con otra cosa. Una de las cosas que pasa cuando la gente es atormentada con malos pensamientos, se pone un casco para tratar de salvarse de eso. ¿Y cómo? El escapismo. Horas en la televisión, horas en los juegos, horas con la mente en otra cosa. O toman sustancias o fuman sustancias para que la mente divague y escape de la realidad. Eso es un casco, el casco del enemigo. Nosotros no tenemos ese casco. Nosotros tenemos que echar mano al casco de Dios, al de la armadura de Dios, al que nos dice la palabra de Dios que nos pongamos, que está fundado, es un espíritu, una capacidad, una actitud de resistencia fundada en la verdad de la palabra de Dios, con el cual resistimos al enemigo. Pero fundados en la palabra. No es que nuestra mente se tranquiliza porque nos fumamos un porro o un cohete y nos ponemos a divagar y a hablar pavadas y a tener una sensación de placer. Porque tarde o temprano vas a volver a la realidad y te vas a encontrar con tus mismas desgracias. Así que el casco de la salvación nos diferencia de los salvos y de los no salvos. Es tan importante esto que no hay otra manera. A veces la gente trata con drogas, con antidepresivos, con ansiolíticos, de tranquilizar la mente con la química y se vuelve adicta de las drogas legales. Es tan importante usar el casco de la salvación. Los creyentes somos diferentes, mis amigos. Los que tenemos a Cristo, tenemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que la tomamos en oración. Así como la oración nos sirve para suplicar por todos los santos, nos sirve para interceder en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Así, de la misma manera, la oración nos sirve para recibir el yelmo de la salvación. Inclinamos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Tú sabes que de lo recibido de ti eso damos. Yo mismo, Señor, cada día debo de ponerme el yelmo de la salvación y en oración tomar la espada del Espíritu, que es tu palabra. Esa palabra que hemos guardado al meditar en ella y que el Espíritu la saca en el momento justo para que se transforme en una palabra viva, poderosa, eficaz, que ataque al enemigo y lo haga huir. Señor, yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, para que tomen esta herramienta de protección de la mente y reprendan a partir de este momento todo pensamiento que no proviene de ti.
Que ellos puedan decir como un día tú me enseñaste, hemos sido libres de las potestades de las tinieblas y de los gobernadores y de los principados y de los huestes espirituales de maldad y de sus pensamientos. Hemos sido libres, estamos en el reino de tu amado Hijo, hemos sido comprados al precio de sangre, tenemos redención y con gozo te damos gracias porque nos has hecho no solamente libre de las tinieblas, sino que nos has hecho herederos tuyos y nos has dado un reino, Señor, para que con Cristo vivamos eternamente y para siempre. Señor, somos salvos y tú eres fiel en cumplir tu palabra, Señor, de que todo aquel que invocare el nombre del Señor y que creyere que tú le resucitaste de los muertos, será salvo. Es suficiente esta promesa, Señor. Y nosotros nos levantamos hoy contra todo pensamiento de depresión, todo pensamiento de aflicción, de angustia, de temor, de pánico. Y lo resistimos echándolo fuera. Y proclamamos con gozo que somos libres, herederos tuyos, siervos tuyos, prontos para hacer la obra a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar. Ven a habitar con tu familia, el Rey te invita a su